Para hoy vamos a ver 5 temas que son los viñadores asesinos, el tributo al César, la resurrección de los muertos, el mandamiento principal y la ofrenda de la viuda. Te invito a que escribas aquí debajo del video tus comentarios para que me des tu opinión al respecto. ¿Qué te parecieron? Cualquier pregunta, adelante, son muy importantes para mí. Pues en el nombre de Jesucristo vamos a iniciar. Pues vamos a continuar. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya estamos aquí, vamos a continuar con el capítulo 12 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. La semana pasada terminábamos con la entrada mesiánica en Jerusalén y también vimos la higuera seca, ¿se acuerdan? La higuera seca más bien la higuera estéril que terminó seca. Un poquito también hablábamos de las riquezas. Vamos al capítulo 12, versículo 1 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Vamos a ver una parábola, la parábola de los viñadores homicidas. Un poquito para entrar en contexto, el capítulo anterior termina cuando Jesús va al templo y se enfrenta con los sumos sacerdotes y le dicen que cuál es su autoridad. Pero bueno, no lo vimos, no lo vamos a ver. Pero es un primer grupo que se acerca a Jesús para ponerle una trampa. Y van a continuar acercándose. Vamos pues a continuar en el versículo 1. Dice: Y se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos lo agarraron, le golpearon y despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió a otro siervo. También a éste lo descalabraron y lo insultaron. Y envió a otro y a éste le mataron. Y también a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a éste, el último, fíjense muy bien, el último, diciendo: A mi hijo le respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, vamos, matémoslo y será nuestra la herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. Palabra del Señor. Bueno, esta historia es muy bonita y es muy profunda. Lo curioso es que a mí me da la impresión de que allí en el templo no todos la entendieron a cabalidad, pero a los que debían entenderla, a los que estaba dirigida, ellos sí lo entendieron. De hecho, lo va a decir más adelante. ¿A qué se refiere esta parábola? Porque unos sí lo entienden y otros no lo entienden. Vamos a tener que irnos al Antiguo Testamento para ver qué significa la viña, quién es el dueño de la viña, quiénes son los labradores, qué es la viña, ¿sí? ¿Qué es la torre que se edifica ahí? Vamos a Isaías, hay varios textos, pero me gusta Isaías 5 del 1 al 7. Vamos a ver. Aquí está. Aunque las palabras que usa aquí a veces son un poquito complicadas, pero bueno, en la Biblia de Jerusalén, por eso esta Biblia a veces tiene palabritas complicadas. Y aunque es la de Jerusalén versión latinoamericana, aún así sigue usando palabras complicadas. Ya no tantas como la normal, pero sigue usando. Bueno, dice así, versículo 1, capítulo 5. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Aquí está ya la viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La cavó y quitó piedras, y la plantó de una vid exquisita.
edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar, y esperó que diera uvas, pero dio racimos amargos. En realidad dice agreces, pero son racimos amargos. Habla de un amigo, el amigo que tiene un terreno, planta con una vid hermosa. Primero quitó las piedras, escarbó, puso una torre, un lagar, plantó, pero dio racimos amargos. Ese era el fruto. Dice el versículo 3: Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, vengan a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña, que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diera uvas, pero ¿qué ha dado? Racimos amargos. Esta viña que el amigo plantó da racimos amargos. Esa es la clave aquí, que la viña da racimos amargos, fruto amargo, fruto que no sirve. Sigo leyendo. Versículo 5. Ahora pues les hago saber lo que pienso hacer con mi viña. ¿Qué va a hacer este hombre, el dueño, con esa viña? Dice: quitar su seto y será quemada, despostillar su cerca y será pisoteada. Haré de ella un erial que ni se pode ni se escarde. Crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues bien, viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad, honradez, y hay alaridos. Palabra de Dios. ¿Qué es la viña? La viña es el pueblo de Israel. Y de Judá, también habla de Judá, no solo de Israel. O sea, las 12 tribus completas. Bueno, ¿y quién es el dueño de esa viña? Dios. Dios es el dueño, Dios es el que la plantó, Dios es el que cuidó todo, el que puso aquella torre. ¿Y qué es esa torre? La torre es el templo. ¿Sí? La vid es el pueblo. El fruto, Dios esperaba justicia, y que encontró iniquidad, desigualdad, maldad. Esperaba honradez, y que hay alaridos, sufrimiento, dolor, gritos. En eso se convirtió Israel. El templo se volvió vacío, ya no daba frutos. Es más, ya ni siquiera tenía dentro el arca de la alianza en tiempos de Jesús. Y aún así decían: oh, mira, Señor, qué muros, qué hermoso el templo. Pero ¿qué ve Jesús ahí? Un templo sin fruto. Entonces ya sabemos a qué se refiere Jesús. Los que conocían, entre los judíos, esto le entendieron perfectamente. Los que no, no. Evidentemente. A ver, vamos a volverlo a leer un poquito rápido. Dice: un hombre plantó una viña. ¿Ese hombre quién es? Ese hombre es Dios. ¿Qué plantó? A su pueblo, el pueblo de Israel. Le preparó el terreno, ¿se acuerdan? Que los hizo salir de Egipto y los llevó a una tierra que emana leche y miel. Les dio el terreno preparado, listo. Ellos ya no tenían que preparar la tierra, nada. Todo estaba listo. Dios les dio esa tierra. Edificó una torre. Se construyó el templo de Dios, el hermosísimo y gran templo de Dios. ¿Y Dios qué esperaba de aquel lugar? Fruto. Ya vimos, fruto de justicia. ¿Y recibió frutos? No. ¿O qué fruto recibió? Frutos amargos, agreces, fruto que no sirve para nada, se le tira, se le descarta. Dice la parábola de Jesús que enviaba el dueño a sus siervos a cobrar la parte del fruto que le correspondía. ¿Y qué le hacían a sus siervos? Los maltrataban, los humillaban y muchas veces los mataban. ¿Quién son estos siervos? Los profetas. Dios enviaba profetas a su pueblo y le decía: mira, estás mal en esto, corrige el camino, conviértete, cambia. Pero lamentablemente no nos gusta que nos digan que estamos mal en algo, y menos si es algo en lo que estamos disfrutando. No nos gusta, lo odiamos. ¿Y qué pasó?
maltrataron a esos profetas y muchas veces los mataron. Por eso va a decir Jesús en Lucas capítulo 13, Jesús llorando, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina cubre a sus pollitos bajo sus alas y no me lo permitiste? Era bien extraño porque sigue siendo bien extraño, ¿eh? Porque resulta que Dios enviaba un profeta y el pueblo lo rechazaba y muchas veces lo mataba. Pero pasaba esa generación y la siguiente generación decía: Dios nos había enviado un profeta y nuestros padres lo mataron. Qué malos son nuestros padres, qué malos fueron nuestros padres, se alejaron de Dios. Y Dios les mandaba a esta generación otro profeta y hacían lo mismo. Y venía otra generación y decía lo mismo: qué malos nuestros padres que maltrataron a los profetas. Y cuando a ellos les llegaba su profeta, hacían lo mismo. Y hoy, cuando hay un profeta que nos está anunciando que hay que corregir el camino, hoy que la iglesia dice no al aborto, por ejemplo, no a la eutanasia, el mundo se quiere comer a la iglesia. Hay mucho católico que incluso está a favor de esas posturas. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan la verdad. Tenemos que adaptarnos, dicen muchos, al mundo. No. El mundo se tiene que adaptar. Ojo, pero para que el mundo se adapte, debe de conocernos. Entonces dice el Papa Francisco: hay que salir de la iglesia. Hay que llevar el evangelio, que la gente lo conozca, pero sobre todo que lo experimente, que lo viva, que lo vea en uno mismo. Entonces dirán: miren cómo se aman. Y ahí les va a traer el evangelio. Pero si somos igual que el mundo, da igual pues ser o no ser cristiano. Pero bueno, me estoy saliendo del tema y no quiero. Dice la parábola de Jesús que todavía le quedaba un hijo amado, un hijo querido. ¿Quién será ese hijo? Evidentemente es Jesús. Dice así: todavía le quedaba un hijo querido, les envió a este, el último. Ya no va a haber más, ya no hay más oportunidad. Él es el último pueblo de Israel. Acéptalo, por favor. Diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémoslo y será nuestra la herencia. Lo agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. Agarraron a Jesús, lo maltrataron, lo despreciaron, lo humillaron, lo insultaron y lo sacaron de la ciudad. Lo colgaron de la cruz, fuera de la viña, donde no se vea, allá en un rincón donde nadie lo vea, y curiosamente el mundo entero lo iba a ver. Es que están las fiestas del templo. No, que nadie se entere, o que se haga todo oculto, o quisieron ocultarlo y no pudieron. Pero todo estaba en el plan de Dios. Porque a la hora que los judíos ofrecían su cordero, estaba el Cordero de Dios allá fuera de la ciudad, clavado en una cruz, ofreciéndose por los pecados del mundo entero. Por eso decimos que nada se escapa a la voluntad de Dios. Entonces estos hombres lo mandaron matar. Lo mataron. ¿Por qué? Porque el templo era su negocio. No, sáquenlo. Matémoslo porque está acabando con nuestro negocio. Por eso dice: si lo matamos será nuestra la herencia. Pregunta Jesús: ¿qué hará el dueño de la viña? Y responde: vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. El pueblo de Dios será entregado a otros porque estos labradores han matado al hijo del dueño de la viña. Han matado al Hijo de Dios. Y el pueblo de Dios ya no será ahí entre los judíos, sino será entregado a otros. Año 70 después de Cristo, viene Tito, romano, general romano,
y acaba con Jerusalén. Y particularmente acaba con el templo, un templo vano, vacío, de todo significado. ¿Por qué? Porque los frutos que daba ya eran frutos agrestes, ya no era lo que Dios esperaba, ya no era lo que Dios deseaba. El jugo de esa uva es amargo, agrio, como el vinagre que se le da a beber a Jesús en lo alto de la cruz. Ese era el fruto que estaba bebiendo Jesús en lo alto de la cruz. El fruto de aquella viña, de la cual ya se habían apoderado los líderes, y que ya no daba fruto. Dice más adelante, versículo 12, trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente, porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos, y dejándolo se fueron. Los líderes del pueblo, particularmente los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, estos líderes querían matarlo. Ese es el fruto que ellos daban, fruto de muerte. Y muerte no a cualquier persona, sino al mismo Dios. Querían matar al mismo Dios. Ese era su fruto. Pero bueno, no me extiendo más. El tributo al César, esto es muy interesante. Dice el versículo 13 hasta el 17. Vamos a leer. Y envían hacia él algunos fariseos y herodianos. Fíjense cómo le van cambiando los grupos, ¿no? Buscando la manera de cazarlo, va a decir aquí, de hecho. Dice, y envían hacia él algunos fariseos y herodianos para cazarlo en alguna palabra. Vienen y le dicen, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Palabra del Señor. Fíjense cómo inicia esto. Un grupo de fariseos y herodianos vienen a cazar a Jesús. Los cazadores vienen por su presa para matarla. Así nos lo dice Marcos. Vienen a cazarlo, lo están persiguiendo, están buscando que muerda el anzuelo, que caiga en la trampa para matarlo. Aquí no solo son los fariseos, que son los que decían que ellos sí cumplían la ley y obligaban a los demás a cumplir la ley, sino también los herodianos, es decir, representantes o allegados al rey Herodes. Y fíjense cómo le dicen, Maestro, sabemos que eres veraz, es decir, enseñas la verdad. Pero en realidad ellos no creían que era maestro, y ellos no creían que enseñaba con la verdad. Es que son hipócritas, es que son falsos, son fariseos. Enseñas, dice más adelante, con franqueza el camino de Dios. Falso, ellos no creen eso. Pero como el pueblo está escuchando, llegan con estas palabras dulces que salen de su boca. A veces de nuestra boca salen palabras dulces hacia Dios, pero en nuestro corazón hay odios al hermano. Hay pecado mortal que está despreciando a Dios, que está acabando con Dios, que está matando a Dios en mi propio corazón. ¿Es lícito, le preguntan, pagar el tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Aquí está la trampa, vamos a ver si muerde. Seguramente va a morder, pensaron ellos, seguramente va a caer, porque no hay más que dos opciones y de ahí no se puede salir. Porque somos muy inteligentes, porque sabemos engañar a Dios. Qué tontos somos. Creemos que podemos engañar a Dios. Creemos que podemos hacer que Dios caiga en nuestras trampas, en nuestras jugarretas, en nuestras mentiras. Qué ingenuos, qué tontos somos. Y no digo son, digo somos, porque así es. Pero Dios, y aquí lo va a demostrar Jesús, Dios es, más bien, nosotros no somos nada, nuestra inteligencia es basura, es más peor que basura delante de Dios. No es nada. Y Jesús se los va a demostrar. Fíjense muy bien la trampa. Si Jesús dice que hay que pagar el impuesto al César,
es decir, a los romanos, es decir, a los que me tienen con la bota en el cuello, a los que nos están aplastando, a los que nos están robando, a estos impuros, a estos pecadores romanos, a estos que Dios no ama, porque ese era el concepto de ellos. Si Jesús dice que hay que darles impuestos, se echa encima al pueblo. Pero si Jesús dice no hay que pagar el impuesto, ¿a quién se echa encima? A los romanos. No tiene salida. Sí. A menos, claro, que sea Dios. Vamos a ver. Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tientan? ¿No tentarás al Señor tu Dios? Él se da cuenta ¿de qué? De que son unos hipócritas, de que solo están ahí porque lo quieren matar. Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: del César. Jesús les dijo: lo del César devuélvanselo al César, y lo de Dios a Dios. Y se maravillaban de él. Palabra del Señor. Habitualmente las monedas romanas decían, tenían en la inscripción algunas de estas, que el César era Dios. Desde ahí, total y absolutamente contraria, total y absolutamente blasfema según los ojos del pueblo judío. Ya con eso pudo haber sido suficiente, pero no, Jesús fue más allá. Ahí está la imagen del César. Dice que nosotros somos imagen de Dios, no del César, de Dios. Entonces, ¿tú qué haces con la imagen del César? ¿Sí? Dice él, ¿de quién es esa imagen? ¿Y de quién es la inscripción? Porque no solo es la imagen, es la inscripción, lo que dice que el César es Dios. Y Jesús les dice, pues lo que es del César, dáselo al César. Es decir, las monedas, dáselas al César. ¿Sí? Y lo de Dios, dáselo a Dios. Tú eres imagen de Dios. Tú eres de Dios, no las monedas. Otra vez, Marcos abriéndonos los ojos respecto al dinero. Y resulta que nosotros nos entregamos al César, al dinero, a las monedas, a la imagen, a este nuevo Dios que hoy gobierna el mundo. El dinero, las riquezas. No, tú no estás para eso, tú estás para Dios, porque tú eres imagen no del César, no del dinero, no de las riquezas, tú eres imagen de Dios, del Altísimo, del Señor. ¿A quién me debo de parecer? ¿Al dinero y todo lo que compra éste, o a Dios y todo el amor que emana de éste? Mejoró la pregunta: ¿a quién me parezco? Vamos más allá. ¿A quién busco más? ¿A Dios o al dinero? Vamos más allá. ¿A quién amo más? ¿A Dios o al dinero? Pero bueno, regresando a la enseñanza de Jesús, quedó ni bien ni mal. No quedó mal con el César, pero tampoco con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo abrió los ojos. ¿De quién es esa imagen y de quién es esa inscripción que lees ahí? ¿Es tuya? ¿Es del César? Pues entrégaselo a él. Eso no es de Dios. Démonos cuenta de lo que está hablando Jesús. Eso no es de Dios. No es con eso como vas a comprar el cielo. No es compatible. ¿Sí? Son cosas distintas. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Entonces, bueno, Jesús los deja calladitos. Dice al final, y se maravillaban de él. ¿Por qué? Porque acuérdense que también decían, porque hablaba con autoridad. No como los fariseos y los escribas. No, este hablaba con autoridad. Porque sabía lo que decía, porque les abría los ojos, porque les enseñaba con la verdad. Él era un maestro veraz, como lo acababan de decir los fariseos. Porque así lo quería el pueblo. Y por eso lo amaba tanto el pueblo que, lamentablemente, algo pasó. Algo pasó. Y pasó de ser amado a odiado. La resurrección de los muertos, versículo 18. Se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban, Maestro,
Moisés nos dejó por escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Palabra del Señor. Bueno, viene otro grupo. Fíjense cómo en el templo no lo dejan en paz. Viene otro grupo. Estos son los saduceos. Bueno, aquí algunos dicen que era una especie de sacerdote. Están claros los estudiosos, es que tenían mucho poder. Número 1 y número 2, no creían en la resurrección. Imagínense un sacerdote que no cree en la resurrección. Bien puede ser un sacerdote ateo, que el ateo dice que cuando se muere, ahí se acaba todo. ¿Cierto? Bueno, ¿de qué le sirve a un sacerdote, a un saduceo, creer en Dios si cuando muera, ahí se acabó todo? Si Cristo no resucitó, dirá San Pablo, vana, vacía, hueca es nuestra fe. ¿De qué sirve nuestra fe? De nada. Si no hay resurrección, de nada sirve la fe. Entonces, estos hombres, ¿fe de qué? Yo no sé. Pero bueno. Pues se le acercan los saduceos, que niegan que haya resurrección. Y le cuentan esta historia. Viene un hombre, tiene a su mujer, pero se muere y no tuvieron hijos. Entonces la ley decía que el hermano que le seguía tenía que darle hijos a su hermano que había muerto, juntándose con su mujer. Pero también se murió el hermano. Y luego viene otro hermano y así son 7 y todos se murieron y la mujer se murió. Un poquito yo lo siento en tono de burla, porque ellos no creían en eso. Entonces, acuérdense también que en el tiempos de Jesús, una mujer sin un varón valía muy poco, casi nada, casi nada. O debía de estar con su papá, o debía de estar con su marido, o debía tener un hijo que la hiciera fuerte. Un poquito también la ley iba por ahí para proteger poco a la mujer, ¿no? Que no se quedara sola, abandonada, etc. Bueno, pero ¿qué le va a contestar Jesús? Versículo 24. Jesús les contestó, y esto en tono de pregunta, es muy importante. ¿No están en un error precisamente por esto? Por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Desde ahí, o sea, ustedes que creen que lo saben todo, están en un error. ¿Por qué? Porque no entienden las Escrituras. ¿Por qué? Porque no entienden el poder de Dios. Yo diría, porque no entienden nada. O sea, ¿de qué sirve creer en Dios si no hay resurrección? De nada sirve. ¿Sí? Entonces estos hombres, al menos a mi juicio, estaban perdidísimos. Sigo leyendo. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Fíjense muy bien. Una vez que resucitemos, ya no hay marido y mujer. Probablemente ya no haya hijo o hija, papás, mamás. Seguramente nos vamos a reconocer. Ah, mira, mi mamá. Pero ya no es mi mamá. Todos seremos adoradores de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. ¿Qué son los ángeles en los cielos? Son seres de luz que aman, que adoran al Señor. Entre ellos no hay hermanos, no hay marido y mujer. Parece ser que también en nuestro caso va a ser así. Ya no va a haber marido, mujer, hijo, hija, papá, etc. Todos seremos adoradores de Dios. Y leo el versículo 26. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Están en un gran error. Se los dijo así directo, están en un error, están equivocados ustedes, están mal.
Les dio en todo el ego, en todo el orgullo. Pero fíjense qué interesante. Alude a la zarza con Moisés, que dice Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué pasa si no existiera la resurrección? Entonces Dios ya no sería Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, porque ellos ya no existirían. Pudo haber dicho Dios, yo fui Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, no dice eso. Yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice Jesús, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, Abraham, Isaac, Jacob están vivos. No están muertos, no están dormidos. Ahorita vamos a ver eso también. Y dice Jesús, están en un gran error. Los hermanos protestantes tienen este concepto, los muertos están dormidos. No, los muertos, o mejor aún, la muerte no es sino un paso más. No es que la muerte, me morí y ya quedé ahí. No, eso sería negar la resurrección. O, me morí y estoy dormido. No, eso tampoco sería negar la palabra de Dios. Vamos a ver Apocalipsis 6 del 9 al 11. Resulta que Juan, que es quien escribe el Apocalipsis, es llevado al cielo y en el cielo él empieza a escribir lo que está viendo. Bueno, vamos a leer el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Fíjense bien, en el cielo, debajo del altar, están las almas, no los cuerpos, las almas de los degollados, es decir, de los mártires. Dice el versículo 10, se pusieron a gritar con voz fuerte, ¿hasta cuándo? La pregunta es, ¿están dormidos? No, no están dormidos. Ojo, y esto no es ya al fin. Todavía falta tiempo para el fin. Todavía hay gente en la tierra. De hecho, así lo vamos a ver. ¿Hasta cuándo? Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra. Bueno, aquí para los que se espanten un poquito, ¿cuál es la venganza de Dios? La venganza de Dios es que aquel que es malvado se convierta. Es la venganza de Dios. Evidentemente no todos se van a convertir, también eso es cierto. Pero el punto aquí es ver que los que mueren están en la presencia de Dios. O también en el infierno, pero no tienen cuerpo. Cuando venga la resurrección, ahí volverán a tomar cuerpo. Ahorita no tienen cuerpo. Bueno, nos regresamos, nada más quería aclarar eso. Y termino yo creo que ya con el mandamiento principal, porque lo hemos repetido mucho y mucho y mucho. Y en los últimos cursos que he dado como que me he fijado demasiado en esto, el mandamiento principal, que es lo más importante que debemos hacer, que deberíamos de hacer. Versículo 28. Se acercó uno de los escribas, otro grupo. Sí, o sea, van buscando los diferentes grupos del templo, dos grupos de poder, cómo tumbar a Jesús. Se acercó uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Palabra del Señor. Se acerca este escriba y le hace una pregunta fundamental para el judío. ¿Cuál es el primer mandamiento? Porque tenemos un montón, tenemos muchísimos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante? Y Jesús se va al Antiguo Testamento. Evidentemente está citando el Antiguo Testamento. Esto está en Deuteronomio capítulo 6. Ahí lo van a encontrar. Dice: escucha, Israel. Ya lo comentamos en alguna sesión anterior. Lo primero que Dios pide, incluso antes que amarlo a Él, es escucharlo a Él. Escucharlo.
Dirá San Pablo, porque la fe viene de la escucha de la palabra. Sí, la fe, el amor a Dios viene de escuchar la palabra de Dios. Entonces lo primero es escuchar. Y ahora sí, ya que lo escuchaste, ¿cuál es el mandamiento? El Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿A qué se refiere? Es el único que manda. Es el Señor de la casa, de la hacienda, el Señor de cielos y tierra, el dueño, el patrón, como vimos en la parábola que decía Jesús, ¿no? El dueño. Nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En otras palabras, amarás al Señor tu Dios con tu vida completa, con toda tu vida. Cada uno de nosotros deberá buscar la manera cómo es amar a Dios con toda mi vida. ¿Dónde estoy fallando? Versículo 31. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces primero es amar a Dios, y luego amar al prójimo, y luego amarme yo mismo también. Porque hay mucha gente que se desprecia mucho a sí misma. No es eso lo que desea Dios. Es que te ames, pero que así como te amas tú, ames a tu hermano. Pero por encima de ti y por encima de tu hermano esté Dios, siempre. Si se fijan, aquí no habla de amar las cosas, amar los placeres. No, eso queda fuera, totalmente. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba, muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. Fíjense lo que dice aquí, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, si tú amas a Dios y amas al prójimo y te amas a ti mismo, eso es más importante que cualquier sacrificio que hagas. Que de hecho eso ya asegura que cualquier cosa que hagas sea agradable a Dios. Tu vida misma será agradable a Dios, sacrificio de olor agradable a Dios. ¿Sí? Y Jesús, versículo 34, y Jesús viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Fíjense la frase de Jesús. Cuando escucha que el escriba, que el escriba eran los que sabían leer, lo que explicaban al pueblo la palabra, el escriba sabía cuál era el primer mandamiento y el segundo y lo tenía clarísimo. Y no solo eso, le dice, amar a Dios y amar al prójimo y a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Vale más que mi propia vida. Vale más que todo mi dinero. Vale más que mis comodidades. Vale mi salvación. Le dice Jesús, no estás lejos del reino. Tampoco le dijo, ya estás dentro. No. Estás cerca, pero no estás dentro. Por algo se lo dijo. Bueno. Y nadie más le hacía preguntas. Quería terminar aquí, pero... ¡ay, Dios! Me voy a ir un poquito más adelante. La última historia. La ofrenda de la viuda. Versículo 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Luego también una viuda pobre echó 2 moneditas. O sea, 1/4 parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Brevemente comento esto. Otra vez, Marcos y las riquezas.
hace aquí una comparación entre los que tienen y echan mucho y la que no tiene y echa todo. Y no solo echa todo, que son 2 moneditas, es nada. Es nada, pero es, dice Jesús, lo que necesitaba, todo cuanto poseía. Ella entregó a Dios lo que necesitaba. No le dio lo que le sobraba, como los ricos. No. Ojo con eso. No, ojo con eso, que no le des a Dios lo que te sobra. Cuidado con darle a Dios solo lo que te sobra. Lo que no te va a hacer falta. Lo que no te duele. Hay que darle. Y no solo dinero. Sí, dinero, y aquí se habla de dinero específicamente, pero no solo dinero. También tu tiempo. Pues tengo una chancita y voy. No. Tengo un poquito de tiempo y hago oración. No. El tiempo para hacer oración, tú lo creas. Si no, nunca vas a tener tiempo. El tiempo para amar a Dios es siempre. Dar a Dios siempre. ¿Qué? Todo. ¿Cuánto? Todo lo que necesito incluso. Preferible gastar en Dios que en gastar en 1000 vanidades, en 1000 chucherías, en 1000 tonterías. O velo así. Preferible invertir en Dios que invertir en la perdición. Preferible invertir en mi salvación que derrocharme en la perdición. Por eso Jesús pone a la mujer como un ejemplo vivo delante de los apóstoles, un ejemplo vivo y claro de lo que es amar, verdaderamente amar, dar, como decía Madre Teresa, hasta que te duela, y cuando te duela, sigues dando. O sea, no te quedas, ya me dolió ya, hasta ahí llego. No, cuando duela, seguir dando. ¿Eso qué es? Renunciar a uno mismo. Y ahí yo creo que todos tenemos muchas limitaciones, pero todos debemos esforzarnos por salir adelante, por dar a Dios, incluso aunque me duela y me duela mucho, porque sea más importante Dios que mi dinero, que mi tiempo, que mi comodidad. Bueno, ahí le vamos a dejarle ahí. Ya entramos a lo último. Últimos 4 capítulos vienen, pero yo creo que voy a ver si los grabo antes, si tengo oportunidad. No he tenido mucha oportunidad, quiero disculparme porque fallé una semana, no he tenido oportunidad de grabar, y si la he tenido no la supe aprovechar. Entonces me disculpo nuevamente con los que están viendo este curso, a los cuales de verdad, de todo corazón, gracias, muchas gracias. A los que ponen comentarios, gracias, y perdónenme que no les conteste el mismo día, pero gracias de todo corazón. Estoy feliz de compartir la palabra de Dios, siendo una persona tan limitada. No sé, yo le digo a Dios, ¿por qué a mí? Y Él me dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Gracias, y les pido un favor, ya que estamos hablando de dar, dediquen un pequeño momento para pedir por mí, porque no me canse, porque no me rinda, porque no me desanime, no caiga en el desaliento, porque aunque no parezca, sí es difícil, a veces sí me desanimo mucho por X o Y razón. Yo sé que en algunas personas estará haciendo su labor el Señor por medio de estas reflexiones, estas meditaciones, pero de verdad les ruego, pídanle a Dios por mí para que continúe, porque planes tengo muchos, pero me faltan las fuerzas, me falta a veces el entusiasmo, me falta a veces también el dinero, y eso también me limita, pero eso no importa, lo que importa es que pidan por mí. Ahí nomás cuando se acuerden, si es necesario, si quieren nada más un Padre Nuestro, nomás unas moneditas, un Padre Nuestro, un Ave María, ofrézcanlo. Yo se los voy a agradecer de todo corazón. Bueno, ahí le vamos a dejar. Gracias, y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la semana próxima.